Ahora vamos a trabajar lo que es el caso clínico. Para fines prácticos, entonces, durante todo el análisis del caso se obviaron y se excluyeron las partes como negativas o que no tenían como ninguna denotación trascendental o muy importante para el diagnóstico. Entonces, cosas como que si se tiene los ojos normal, que si tiene normatividad en diferentes partes o diferentes sistemas se quitaron. Bueno, entonces tenemos el caso clínico, nosotros se los mandamos a la mayoría de ustedes y consiste en los datos personales del paciente. Es un paciente de sexo masculino, de 59 años de edad, soltero, de ocupación de zapatero, ingresa el día 28 de octubre a las 9:13 de la mañana. El paciente procede y reside en la ciudad de Armenia. El motivo de consulta por el cual llega el paciente es que lo citaron para ponerle un stent. En cuanto a la enfermedad actual, entonces tenemos un cuadro clínico de 1 año de evolución consistente en un dolor crónico intermitente de instauración insidiosa que se exacerba con el ejercicio y no tiene ninguna atenuante. Además de esto, el paciente presenta claudicación en los miembros inferiores con cambio en la coloración que se torna de color oscuro en los miembros inferiores, además de parestesias, pérdida de vello y frialdad intermitente, por lo cual el paciente va a consulta externa en el Hospital San Juan de Dios y se le programa una angiopatía percutánea transluminal. En cuanto a la revisión por sistemas, como ya dijo mi compañera, obviamos todo lo que el paciente no refiere y lo único que el paciente no refiere entonces es en cuanto a osteomuscular, además de la angiopatía de los miembros inferiores, presenta cambios atróficos en las uñas de los miembros inferiores y no refiere edema. En cuanto a lo genitourinario, el paciente refiere poliuria, que pues podemos deducir por la situación. Entonces, en los antecedentes manejamos que los antecedentes patológicos, pues la diabetes mellitus, que fue diagnosticada hace 13 años, hipertensión arterial, nefropatía, enfermedad arterial oclusiva. En los farmacológicos tenemos ranitidina, 150 miligramos tabletas, insulina, NPH de 80 a 100 unidades internacionales por frasco, clopidogrel, 75 miligramos, y bueno, lovastatina, también hidroclorothiazida, furosemida, losartán, acetaminofén y ácido. En los toxicológicos, que es alergia con la dipirona, en los quirúrgicos, que fue ubicado un stent en el miembro inferior derecho hace 8 meses, y en los hospitalarios pues niega, además de la anterior al stent, y los familiares, hipertensión arterial, diabetes mellitus de la madre y los hermanos, y otros, enfermedad arterial oclusiva y una caída del cuarto piso. En el examen físico, entonces, lo que se considera normal. En las condiciones generales, es un paciente consciente, alerta, ubicado en tiempo, lugar y persona, en buen estado general, sin fases de dolor, colaborador, afebril, anictérico, sin palidez generalizada, con un peso de 92 kilogramos y una talla de 170 centímetros. En los signos vitales encontramos una frecuencia cardíaca de 84 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, tensión arterial de 130-70 milímetros de mercurio, temperatura de 36.5 grados centígrados, pulso de 65 por minuto y una pulsometría de 94%. La cabeza, normocéfalo, simétrica con movimientos normales. En los ojos, escleras anictéricas, agudeza visual conservada, pupilas isocóritas, normorreactivas. En el tórax, tórax simétrico, un patrón, una frecuencia, un ritmo y una amplitud de respiraciones normales. Ruidos cardíacos rítmicos de intensidad normal sin presencia de soplos. En el abdomen no presenta circulación colateral. En el examen neurológico, un Glasgow de 15/15, reflejos osteotendinosos y fuerza muscular conservada, sin evidencia de parecias que responde a estímulos de sensibilidad superficial y profunda, pues en la gran mayoría del cuerpo, y disminución de la sensibilidad distal de los miembros inferiores.
y en el examen mental no presenta déficit aparente. Aquí en esta parte pusimos algunas cosas que se consideran normales, pero porque son relevantes para el diagnóstico. En el examen físico entonces se presenta de extremidades, que es el que más vamos a dar énfasis. Entonces se presentan unos miembros superiores simétricos, eutróficos, móviles, sin edema, pulsos periféricos presentes con llenado capilar menor a 3 segundos. Una ulceración en la región una ulceración en la región entre el primer y segundo metatarsiano plantar del pie derecho, sin signos de infección ni eritema perilesional, rodeada de tejido hiperqueratoso. Algo para tener en cuenta es que la herida estaba limpia, sí estaba limpia. Y una disminución de la sensibilidad distal en ambos pies con una perfusión distal conservada menor a 3 segundos. Entonces vemos en la imagen de aquí, entonces en los miembros superiores se conservan las 3 cruces, que es lo que se determina como una sensibilidad conservada y relativamente normal. Miembros superiores, cuello, el tórax. Cuando llegamos a la parte más proximal de los miembros inferiores vemos una sensibilidad un poco reducida, pero que se encuentra presente. A nivel ya de inicio de la parte terminal de los miembros inferiores, entonces se ve una sensibilidad mucho más reducida, y en la parte que corresponde a los pies vemos que no hay sensibilidad. Y dice que hay unos cambios tróficos en la piel con coloración ocre en forma de media, o sea, pues como la marca que dejaría una media en la pierna, y zonas de pérdida de vello en las mismas. Hay una piel brillante con piernas y presencia de arañadas vasculares. El pie derecho sin llenado capilar en las uñas, donde se observa una onicogrifosis sin llenado capilar. En la piel y los anexos, pues exceptuando los miembros inferiores, hablamos de una piel húmeda de coloración y características normales, normotérmica, vello corporal disminuido en cantidad en miembros inferiores. Ahí. Bueno, hasta aquí preguntamos impresiones diagnósticas. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Obesidad tipo 2 con índice de masa corporal de 31,83. Ese es el diagnóstico que usted le daría. Es uno de los diagnósticos que yo aborto. ¿Alguna otra aporte? Recordemos que el motivo de consulta del paciente es para que le pongan un stent. Entonces, lo que hemos visto de la historia clínica, quien se atreve a decir que realmente tiene ese paciente en cuanto él consulta. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente? Pues tanto como un diagnóstico, pues no lo tengo porque pues, en este momento todavía me falta estudiar un poquito más porque pero pues si le van a poner un stent, se supone que es porque tiene, y además que los pies los tiene ya con coloraciones, pues ya tirando como hacia nóticas, entonces debe ser como un problema ya vascular que le esté provocando eso y por eso les van a poner el stent. Pero que yo diga es, no, todavía, pero metiendo más como para allá. Yo diría que eso sería, pues, yo pensaría ya en un problema así, habría un edema. Entonces, entonces, o sea, yo pero en el examen físico no lo refiere. No vio la información que se le dio, no se le dio edema. La pregunta es muy clara: ¿qué diagnóstico piensa que tiene el paciente con lo que se informó? Es decir, si nos vamos a las complicaciones de la diabetes, se podría pensar que el señor ya tiene de base una neuropatía diabética, ¿cierto? Tiene pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores sobre todo. También podría haber una complicación vascular. Si está con cavitación intermitente, ya tiene el antecedente del stent en el miembro inferior izquierdo, va precisamente para que le pongan el derecho.
pues hasta donde vimos ahí, la presión arterial y todo eso está bien Por eso controlado. está muy claro que fue en la apreciación suya, pero la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué nombre van a poner a la enfermedad que él tiene? Ya sabemos que tiene diabetes, ¿cierto? Pero él va principalmente con la enfermedad arterial oclusiva. Exacto, sí, sí, una enfermedad arterial oclusiva o una enfermedad arterial periférica. Mucho cuidado con el diagnóstico. Entonces, debemos de tener en cuenta que para la realización del diagnóstico es de vital importancia saber cuál fue la causa por la que consultó el paciente y por consiguiente que esto pues que tenga como congruencia. Algunos estuvimos pensando en diabetes mellitus, pero aquí ya se trabaja la diabetes mellitus como un antecedente, entonces no es posible ponerlo como un primer diagnóstico. Entonces, la otra pregunta es cómo hicieron cómo hizo José para llegar a este diagnóstico, pues a nivel un poco más específico. Pues básicamente lo que apunta a eso, pues la principal característica es la claudicación intermitente, ¿cierto? El dolor que le obliga a suspender la marcha cuando está caminando. Pero además de eso, los cambios en la coloración de la piel, la pérdida del vello, los pulsos que el doctor dijo que están disminuidos, el cambio en las uñas, pérdida de sensibilidad, todo eso pues nos apuntaría. Pero pues de pronto completando un poco, pues también uno podría pensar de que si dice pues que en las piernas hay presencia de arañas vasculares, pues ya nos está indicando que hay un vaso que se taponó, entonces que ya hay como una especie de circulación colateral buscando cómo llevar la sangre. Y si nos dicen pues que en el pie derecho no tiene llenado capilar, pues es más que obvio que no está llegando sangre, entonces hay un taponamiento. Bueno, entonces sí, se tienen en cuenta los signos y los síntomas que presenta el paciente. Además, hay que tener en cuenta los antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y también los antecedentes familiares que se tienen en cuenta pues, para el diagnóstico y tener en cuenta que esta es una de las principales complicaciones de la diabetes. Toda esta complicación deriva de la microangiopatía que se genera a partir de la diabetes, pues, en parte por los procesos que nos había explicado Fabián, y también porque esta microangiopatía y la que más adelante conlleva una macroangiopatía son los que determinan la llegada de este diagnóstico. Por eso debemos de tener en cuenta no solo la enfermedad de lo que es la diabetes mellitus, sino conocer cuáles son las posibles complicaciones para poder guiar al paciente y que no se presenten, pues que no lleguen a presentarse. La siguiente pregunta es tú. La siguiente pregunta es, ustedes al paciente se le va a colocar un stent, sabemos que se le va a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿qué paraclínicos mandarían ustedes a este paciente para evaluar si el paciente se puede llevar a cirugía o para evaluar al paciente cómo está en cuanto a sus complicaciones diabéticas? ¿Qué paraclínicos les mandarían ustedes? Pues se mandaría, pienso yo, que las pruebas de rutina prequirúrgicas, un poco es importante también medir los tiempos de coagulación, un PT y un PTT, un INR. Es importante también una glicemia para evaluar el estado del paciente antes de la intervención. Pues era para aclarar lo de la glicemia, que según habían dicho, pues la glicemia tiene que estar superior a 200. ¿Es superior o inferior? Inferior a 200. Sí, 200. Recordemos también que al paciente uno de los antecedentes patológicos es una nefropatía. Entonces es importante. Hacer un grado de función renal, porque para implantarle el stent hay que hacer una arteriografía de los miembros inferiores y hay que utilizar medios de contraste que son generalmente nefrotóxicos. Entonces, en caso de que tenga la función renal alterada, hay que darle nefroprotección antes de eso. Sí, es la falta de evaluar el estado en el que se encuentra el riñón y además hay que realizar una ecografía también para ver cómo. Entonces decimos que la prueba madre no solo para que se permita la realización de la cirugía, sino además para llegar a este diagnóstico de lo que José Álvaro había comentado, la arteriografía de miembros inferiores, que es como la prueba de diagnóstico definitiva.